Bueno, yo voy a ser breve. Sí. Por una razón fundamental. Este acto ya me está pareciendo propio de los discursos del compañero Fidel Castro. Lo que ocurre es que al compañero Fidel Castro se le puede perdonar porque hizo la revolución. A nosotros ya se nos tiene que tirar de las orejas. Porque el hecho no está solamente en la palabra, sino en las actitudes y en una visión de la realidad que yo voy a trazar, si puedo, para que sepamos dónde podemos estar. Conversaba yo con un camarada mío de la dirección llamado Manolo Monedero, hace muchos años, y le pregunté, ¿cómo aguantaste las palizas en la comisaría? ¿Cómo aguantaste las torturas en la cárcel? ¿Qué te movió? ¿El pensar que no podías delatar a ningún camarada? ¿Pensaste en el partido? Y aquel hombre me dijo algo que nunca he olvidado. Dice, no, en un momento cuando te están torturando, te están pegando, se están aniquilando como ser humano, dije, no me sale de las narices porque soy un ser humano y tengo dignidad. No acudió al partido, acudió a algo tan fuerte como es la dignidad. No dobló la rodilla. ¿Qué es la dignidad? Sobre ella voy a hacer 3 reflexiones. ¿Qué es? ¿En qué se basa? ¿Y la dignidad es una cuestión personal o colectiva? ¿Qué es la dignidad? La respuesta está muy sencilla. Diego y los demás compañeros han dicho que hace falta la unidad de la mayoría. Aquí está. Se llama Declaración de Derechos Humanos. El día en que los que estamos aquí nos unamos junto con el pueblo, con esa gente que está en la calle y nos mira con desesperación o con curiosidad, con esos, sin esos no haremos nunca nada, sino actos donde hablemos, pero no haremos nada. Esto está aquí. ¿Qué dice la solemne Declaración de Derechos Humanos? Esta que nos puede igualar. Necesitamos un banderín de enganche, Esto está aceptado por todos los países de la tierra, que no lo cumplen, de acuerdo. Esto está aceptado por el gobierno español, que firmó el 27 de julio de 1977 y que compromete, ya tenemos la bandera, la solemne Declaración de Derechos Humanos, porque esto es la ley universal. ¿Y qué dice? Pues una cosa muy sencilla. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales. Es decir, la dignidad son los derechos al trabajo, a la libertad, a la educación. Esa es la dignidad. La dignidad de una persona, aparte del comportamiento modélico, es que tenga estas cosas satisfechas. Pero es curioso, porque más adelante dice algo que los que no han reparado en esta declaración la consideran que es algo blando. Os lo voy a leer. Dice lo siguiente: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Esto defiende la rebelión contra los poderes que no cumplen los derechos humanos. ¿Creéis que esto es una cosa débil? ¿Que esto es facilón? ¿Que esto es burgués, como yo he oído decir a gente que no sabía lo que estaba diciendo? ¿Por qué no cogemos esta bandera, sin olvidar nuestras propias banderas? Yo soy del PC, sin embargo, dejo un momento esa bandera del PC y me uno con los demás en esta bandera. ¿Vamos? ¿O buscamos otra? Pero vamos ya, por favor, vamos a lo inmediato, porque lo estamos necesitando. ¿En qué se basa la dignidad? En una cosa muy sencilla. Nosotros, como seres humanos, somos el producto de una evolución. Somos, en la escala animal, la máquina más perfecta. Somos capaces de cambiar el mundo en el que nos criamos. El león no puede, ni la jirafa. A lo más que un pájaro hace es hacer un nido. Pero nosotros podemos cambiar nuestra vida. Hemos hecho inventos,
conquistado fronteras, somos capaces de modificar el paisaje con la agricultura, hemos hecho maravillas tremendas, pero a su vez hemos hecho guerras, hemos hecho odios, hemos hecho luchas por intereses, por opresión de clase contra clase. Este es el dilema que se le presenta al ser humano hoy en día, un camino u otro, el camino de lo que llamamos el reino o el camino de la destrucción. ¿Y cuál es lo que puede inclinarnos al primer camino? Los derechos humanos. Los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos es el que hacen posible que abandonemos el camino de la guerra, de la persecución, del dominio de un hombre por otro y vayamos a la creación de un mundo nuevo. No me da miedo el ruido del poder. No me dan miedo los tanques del poder. Me da miedo el silencio del pueblo. A mí también. A mí también. Y el silencio del pueblo tiene muchas maneras de manifestarse. Todos son iguales, no vamos a poder cambiar nada, siempre ha sido así. Es un discurso, sin quererlos ellos, cómplice con la injusticia, pero es un discurso extendido, porque aquí se han dicho cosas que son verdad, pero voy a resaltar una. Los partidos políticos me sumo, pero los partidos políticos están ahí porque han sido votados por este pueblo. ¿O quién los puso ahí? Luego, ¿estamos atacando a la causa o al efecto? ¿Quién los votó? ¿Quién votó al Partido Popular? Una tremenda mayoría de gente. ¿O no es verdad? Luego reflexionemos. Vamos al grano, a donde tenemos que conquistar, que persuadir, que ganar, que acercarse a que la gente vaya cambiando. No podemos encerrarnos en este sitio a hacer un discurso que estamos todos de acuerdo, sin pensar en que tenemos que convencer a los que están fuera. Eso es difícil, durísimo. Pero vosotros, los del Campamento de Dignidad, lo habéis demostrado, porque es duro estar ahí desde el día 23. Porque es duro ser héroe anónimo. Ese es el camino, el del Campamento Dignidad. Pero es un camino que es muy largo, un camino muy duro, porque nunca habrá cambios en este país hasta que la mayoría de la población, que no son solo trabajadores ni parados. Esta mañana, cuando yo venía de comer con mi mujer, se me ha acercado un señor de paisano. Soy Policía Nacional. He cambiado mi turno para poder ir al acto. ¿Creéis que todos están a gusto pegando? Hasta que no consigamos que policías, que pequeño empresario, que trabajadores, que esas capas medias que están pasándolo mal porque ya conocen que sus hijos están viendo proletarizados, esos son parte del pueblo. Es decir, la mayoría somos un 90% que tenemos que unirnos contra el 10%, pero ese 90% está dividido, enfrentado y conquistado por el discurso de la derecha. Y para ganarlos hay que acercarse con paciencia, con un lenguaje distinto, con una preparación, con argumentos. El poder en España, y el poder tiene dos caras, el poder económico y el gobierno, están fuera de la legalidad. ¿Y por qué están fuera de la legalidad? Es muy sencillo. ¿Cuál es la legalidad en este país? La Constitución. Enseñársela. No la cumplen. Todos los días la violan un poco. Cuando en debates en televisión yo hago una propuesta como las que han hecho los compañeros de banca pública, del salario mínimo, de la renta básica, señor Anguita, eso es de la Unión Soviética. No, merluzos, esa es la Constitución española. ¿Pero qué ocurre? Hay en judo, en jiu-jitsu, en esas luchas y artes marciales de Oriente, tienen un principio básico, y es que el luchador le devuelve la fuerza del otro contra él mismo.
La ley está de nuestra parte. No nos situemos en la ilegalidad. En la ilegalidad está Mariano Rajoy. En la ilegalidad está la corona. En la ilegalidad están los tres poderes del Estado. Esto es un país donde gobierna la cleptocracia, palabra culta que significa el gobierno de los ladrones. Esto es un país donde políticos, sí, y empresarios, y funcionarios, y jueces, y ministros que trincan comisiones de armamento, aquí se ha dicho, y donde los que delinquen en gran escala todavía están en la calle, no han entrado en la cárcel, y de medios de comunicación que aplauden y que critican cómo es posible que a una infanta se le pueda imputar, porque todos ellos son la casta de intocables desde el siglo XVI. Ellos piensan de verdad que no hay razón, que no hay justicia, que hagan con ellos eso, que un miserable juez, que por cierto es de Córdoba, le incoe un expediente a la infanta, pero ¿dónde se ha visto? Son la casta, se lo creen, porque han tenido siglos gobernando, consideran que es normal robar, porque ese es su nombre, robar. Consideran normal que cuando delinque un banquero, una vicepresidenta del gobierno, doña María Teresa Fernández de la Vega, coja el teléfono y le diga al fiscal que no ataque al señor Botín. Lo consideran normal. Y claro, cuando se le habla de la ley, se ríen. Utilizan la ley para hablar de la monarquía. Utilizan la ley, pero cuando nosotros seamos capaces de coger la ley y devolvérsela y decirle, sois los delincuentes vosotros, en ese momento ya empezaremos a ganar. Pero no decirlo aquí, decirlo a la inmensa mayoría de la gente. Tenemos delante una tarea tremenda. Tranquilos, serenos, con paso firme, no cambiar el ritmo como la gota. Hay que convencer a la inmensa mayoría de la población. No nos sintamos puros, ni más revolucionarios. Vamos a sentirnos gente que tiene la suerte de haber visto ciertas cosas y que con el ejemplo que estamos dando mucha gente, sobre todo los compañeros de este campamento Dignidad, puedan llevar esa dignidad a los demás. Porque la dignidad es la base de la lucha, pero a su vez la dignidad también influencia a la gente para que vuelva a luchar, simplemente por ser dignos, por ser seres libres. Eso para la inmensa mayoría. Pero tenemos por delante una marcha. Hay varios eslogans, aquí se han referido a ellos. Hay uno que no está, yo estoy de acuerdo con los que hay. La renta básica, el paro, la deuda. Tenéis que decirle a la gente que estamos pagando todos los días 105 millones de euros en intereses de la deuda. Y eso no lo podemos decir sino con un dato. Nosotros producimos folletos, por favor, a la gente hay que darle de datos, no insultos. Yo no puedo ganarme a la gente si le voy diciendo, tú miserable burgués, tú que no sales a la calle. No, mira, ven para acá. Lo mejor de la izquierda es cuando ha sido paciente. Yo sé que esto es muy duro, pero hasta que no seamos capaces de hacer eso, nunca cambiaremos. Seremos una minoría heroica, pero no haremos nunca la revolución. ¡Jamás! ¡Nunca! Seremos una minoría. Hay que ganarlos. Y para que ganarlos hay que leer cosas y explicárselas. Y ser como la gota. 105 millones de euros paga el Reino de España todos los días de los 365 días del año. ¿Por qué? Porque con el dinero de los españoles se ha hecho posible que la banca vaya intentando, que no va a salir de la crisis. Porque los que han robado dinero a los españoles han recibido por parte del gobierno apoyo de la deuda que lo terminan pagando los españoles. Esto hay que explicarlo. Aquí nadie contra algodones. No criemos a nadie en algodones. Niño, a pelear. Porque esto es muy duro. Porque el problema que tenéis que decirle a la gente, que los que tienen 25 o 35 años, ¿cuándo van a cobrar una pensión? Un dato escalofriante. ¿Qué va a ser de esa gente? Y entonces hay que decirle, padres y madres que queréis a vuestros hijos, ¿por qué no estáis peleando por ellos?
Hablar menos y hacer más. Esa es nuestra tarea. El Campamento Dignidad, yo creo que está cumpliendo una labor extraordinaria. A través de los medios conocemos lo que ha hecho, como el de Córdoba. El ejemplo tiene que salir, tiene que multiplicarse. Tenemos que hacer la marcha sobre Madrid, pero yo diría una marcha serena. Os voy a dar un ejemplo que explica mejor que en muchas palabras lo que quiero decir. A mí hay unas cosas que me han impresionado, pero una de ellas fue el entierro de los abogados matados en el despacho de Atocha, en el año 76. Imaginaros la escena, la policía distribuida convenientemente, cientos de miles, comunistas y no comunistas, en el entierro. La tensión se palpaba, el gobierno asustado, los militares que si intervienen o no intervienen. Y aquella manifestación fue silenciosa. Y cuando alguien intentaba gritar, se oía decir ¡silencio!, en nombre del Partido Comunista de España. Esa demostración de fuerza que es el silencio, después Suárez reconoció que los había acojonado. Es decir, esa marcha, esos discursos deben ser serenos, tranquilos y pacíficos. Y digo pacífico porque tenemos que ganarnos a los demás, por más que en algunos momentos tengamos ganas de que se nos vaya la mano, pero también por cuestiones elementales. ¿Vamos a hacer violencia, a enfrentarnos contra los armarios roperos? Y yo entiendo que en una pelea, mientras pueda dar uno media hostia, vale, pero cuando te dan 4, ¿qué haces, imbécil? Tirando un cóctel molotov. ¿Qué haces? ¿Para qué te sirve? Nuestra arma es la inteligencia, no es la fuerza. Y la inteligencia trama, hace estrategias, tácticas, busca cómo penetrar, cómo retrocede, cómo avanza. Es la inteligencia la que tenemos que tener porque es nuestra única arma. Esa es la idea que tenemos que tener clara. Y otra más. Hay que explicarle al pueblo español que hay que luchar contra la corrupción, la grande y la pequeña. Todos son iguales, yo también lo haría. Los grandes movimientos que han sido y han hecho posible las grandes internacionales, anarquistas, socialistas, comunistas y otros más, de tantos proyectos de liberación, han sido gente honrada, honesta, limpia. Nunca un sinvergüenza puede ser un ciudadano digno. Y si roba es un ladrón, se llame botín o botinito. Y esto significa que cuando este pueblo tenga la conciencia de que robar lo público es peor que robar lo privado, porque lo público es de todos, que hay que cumplir con los deberes, porque los derechos son derechos porque hay deberes, tenemos también obligaciones. Eso se llama el discurso de la modernidad, que está inventado, tan antiguo como el grifo, pero en este país ha pasado la historia como si nada pasase. El silencio del pueblo es lo que a mí me asusta. Y nuestra voz, la del Campamento Dignidad, la del Campamento de Córdoba, la de las manifestaciones, de la sanidad, de la educación, de los parados, son voces heroicas, sacrificadas, pero pocas, pocas. ¿Cómo es posible que con tanta manifestación no se le haya ganado el pulso al gobierno? Porque todavía no hemos sido capaces de presentarle un plan de batalla que prevea cuándo ganamos, cuándo retrocedemos, al día siguiente de la huelga, qué es lo que pasa. COI ha dicho una cosa muy clara: haremos la marcha y al día siguiente, ¿qué? Tenemos que prevenirlo. Es decir, se trata de ganar la guerra y no de hacer una batalla para que un día diga, ha tenido éxito la huelga, pero al día siguiente, ¿qué? Que ese ha sido un error tremendo que han tenido las organizaciones sociales. Y termino. Muchas veces nosotros confiamos, hay que hacer una ley, cambiar la ley. Os voy a contar una historia, la historia
de la leyenda y del rito artúrico en torno a la espada Excalibur. Sabéis que Excalibur es una espada famosa que hizo rey Arturo. El que fuese capaz de sacarla de una piedra donde estaba clavada era el rey de Inglaterra. Estaban discutiendo una serie de nobles de cómo sería la espada, si sería muy larga, si muy ancha, si de 2 filos, 3 filos, sería de acero, qué buena empuñadora, porque eso sería importante, usar esa espada para combatir a los enemigos. Y el más inteligente de aquellos le dijo: estúpidos, estáis hablando de la espada, ¿por qué no habláis del brazo que sea capaz de usarla? ¿Qué quiero decir? ¿Para qué queremos leyes si después nosotros no las defendemos cuando nos favorezcan o no acabamos con ellas cuando nos perjudique? Hasta que no haya leyes hechas con nuestro apoyo hasta en la calle, ¿de qué sirve que hagan las leyes? Por tanto, el problema nuestro es fortalecer el brazo. Fortalecer el brazo para coger la espada y descargar. Pero ese brazo, para que sea fuerte, tiene que ser el brazo de la inmensa mayoría, no de un grupito solo. Esto es lo que a mí me inquieta hace tiempo, lo que los compañeros han dicho. Enfrente tenemos un poder. No juguemos con el poder. Al poder se le enfrenta otro para ganarle la batalla. No con escaramuzas, ni con batallas dialécticas o verbales, sino en el día a día, en el cuerpo a cuerpo de esos días grises de pegar carteles, de reunir a la gente, de la asociación de vecinos que no va ni Dios a las reuniones. Ahí, ese es el combate, el cuerpo a cuerpo. Nada más, y perdonar la extensión, que creo que he sido corto, pero por si me he pasado.